La idea tan común de que los países tienen un destino de suyo fijo, inevitable, con arreglo al cual ordenan su derrotero en la historia, es obviamente una idea falsa. Los países no nacen predeterminados ni condenados al éxito o al fracaso. Son la hechura de distintas generaciones que ni siquiera podemos decir que se ponen de acuerdo entre sí. Es posible que tengan la suerte, como la tuvo en su momento la República Argentina, de contar con una generación como la del 80 que tenía en claro, que tuvo en claro, qué es lo que había que hacer y por lo tanto, más allá de sus diferencias que existieron, se pusieron de acuerdo en 4 o 5 políticas de Estado que siguieron adelante, que se desenvolvieron en el tiempo y que lograron que la Argentina, en 1942, célebre pronóstico de un famosísimo economista inglés, Colin Clark, dijese en 20 años más, es decir, en torno a principios de la década del 60, este país, por la Argentina, si sigue creciendo como lo ha venido haciendo hasta ahora, va a ser el tercero en Producto Bruto Per Cápita del mundo. Esto que hoy suena disparatado no era la versión o la idea antojadiza de un hombre dedicado a la economía, como tampoco lo era la definición de Samuelson de 1990, si mal no recuerdo, donde decía, cuando yo era un joven economista y me preguntaron, estoy citando de memoria, pero es el espíritu, en torno a la década mediados de la década del 40, cuál era el país del futuro, yo hubiese dicho sin lugar a ninguna duda la Argentina. Confiese el 1990, qué errado hubiese estado. En general, entre 1910, cuando se festeja el centenario, hasta 1940, no hubo persona de relieve que pasase por la República Argentina y dijese algo similar a lo que en su momento predijo Colin Clark o a lo que hubiese dicho de haber sido preguntado en su momento Samuelson o lo que dijo el primer Roosevelt cuando llegó acá en 1910-1911, si mal no recuerdo, la Argentina, de seguir así, en 50 años más, solamente va a ser superada por los Estados Unidos. La verdad es que todo hacía suponer que ese podía ser no el destino, pero sí el futuro de esto que se llama el país de los argentinos. Y sin embargo no fue así. De modo tal que una de las grandes preguntas que se hacen no solamente estudiosos de nuestro país, sino del mundo, es ¿qué le sucedió a la Argentina? Porque lo cierto es que, y de ahí viene el título de esta charla, que es el mismo título del libro que acabo de publicar, el tema o la voz excepcionalidad merece un comentario previo, porque uno de ordinario asocia lo excepcional con lo bueno, un pintor excepcional o un jugador de fútbol excepcional. Y en realidad, si bien es cierto que esa es una posible interpretación del término excepcional, también hay otro, que es una cosa extra-ordinaria o sobresaliente. Yo puedo sobresalir si salgo a la calle desnudo. Ahora, eso de bueno no tiene nada, pero es una actitud excepcional. La excepcionalidad argentina apunta, por lo menos en el estudio que he hecho, a tratar de dar cuenta de esa pregunta de qué nos pasó, porque no hay ningún otro país en el mundo moderno, y esto lo digo ni siquiera que confirme la regla, ninguno, que habiendo llegado a un estadio superlativo de desarrollo, para lo que era 1940, tomando cualquier indicador, excepción hecha de la fuerza militar, que en definitiva no define el desarrollo de un país, sí, si se quiere, las tecnologías de punta. La Argentina no dominaba tecnologías de punta, pero fuera de eso, si uno se toma el trabajo de repasar el PBI per cápita, la tasa de mortalidad infantil,
la tasa de alfabetización, etcétera, 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 con lo que se encuentra es algo que está reflejado, entre otros, en las famosas tablas de Colin Clark. La Argentina era una de las primeras 8 o 10 naciones del mundo. No solamente desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico no cabía ninguna duda de eso. Ahora, que existían desigualdades, chocolate por la noticia, que había cosas que mejorar, es como si uno hoy va a el Deep South norteamericano y se encuentra con algo parecido a Villas Miserias. Claro que existen, sin duda. No habría posibilidad de que eso no sucediese, sería una sociedad de ángeles. La Argentina había llegado a ese estadio de desarrollo después de, por una razón de economía de términos, permítanme que inicie esta reflexión casi a vuelo de pájaro a partir de 1810. En realidad la Argentina no nace en 1810. La idea de que nuestro país nace esa semana de mayo es una idea forjada por Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López en las dos primeras historias que se escribieron de un país muy joven, como era la Argentina en ese momento. Y la verdad es que mayo quedó asociado a lo que en la historiografía se llama el mito de los orígenes. Los países alrededor de su nacimiento están envueltos en la mitología, no mitología como sinónimo de algo falso, sino en términos de la idea fuerza, de un principio de acción. Un país joven requería un mito fundacional y Bartolomé Mitre y Fidel López lo encontraron con buen criterio, aunque no haya sido cierto, en esa semana de mayo. En mayo nadie piensa en una nación nueva. En todo caso, lo que hacen es un acto de fidelidad al rey de España poniendo un pero. El rey sí, pero en caso de volver nunca más un rey absoluto, un rey con arreglo a una constitución. En el principio del proceso independentista americano no hay un quiebre con España, sí hay una diferencia notable y notoria entre aquellos que se repliegan y se afirman la mitad de la América española, dicho sea de paso, ¿no?, en defensa de un rey, sea absolutista o constitucional, no importa, eso sucede en 1814, cuando vuelve Fernando VII, 1815 al trono español, y otros que recrean la idea juntista. No está el rey, pensemos en juntas de gobierno. No es el momento de hablar de 1810, habría cosas muy interesantes que decir, pero lo que digo es por una razón de economía de términos, digamos que el país empieza en 1810. Entre 1810 y 1940 pasan 130 años. La verdad es que hay muy pocos países que en 130 años hayan logrado lo que logró la Argentina. Y no precisamente porque las diferentes generaciones que se sucedieron, no muchas, dicho sea de paso, 3, 4, en esos 130 años se hayan puesto de acuerdo. Los hombres que generaron la independencia, para mí un punto culminante en la forja de la Argentina, todavía no era la Argentina, 1816 es otro mito casi fundacional, la independencia de la República Argentina. Nadie pensaba en la República Argentina. Hay dos fórmulas de los congresistas de Tucumán, las Provincias Unidas en Sudamérica y las Provincias Unidas de Sudamérica. No es solamente las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pensaban en algo mayor, pero la idea de la Argentina como nación se estaba haciendo. Eso sucedió acá, sucedió en España, en Italia, en Francia. Es muy difícil encontrar un punto a partir del cual uno diga, hasta ayer la idea es la forja de algo y a partir de mañana esa forja se transforma en una nación. Nada es tan lineal ni tan simple. Pero en esos 130 años hay tres momentos, a mi juicio, culminantes, decisivos. Primero, el hecho independentista. Las Provincias Unidas, solas en 1816, toda la América española había sido reconquistada o estaba en manos del absolutismo monárquico cuya cabeza era Fernando VII, lo que demuestra, entre otras cosas, que no tuvo nada de malo, o no tuvieron nada de malo los 4 siglos de colonización española, porque si hubiesen sido tan malos, España hubiese requerido ejércitos de ocupación, nunca los tuvo. Y si hubiesen sido tan malos, en 1810, cuando el rey, 1808 mejor dicho, de buenas a primeras no existe más y Napoleón pone a su hermano,
todo el imperio podría haberle dado de espaldas a la corona española y decir, este es el momento de independizarnos. No tienen ejército de ocupación y España no puede mandar un solo soldado porque están peleando en la península. ¿Qué sucedió? La mitad de la América española decantó hacia Fernando VII y con los años, no inicialmente, la otra en contra. Son todas cosas que no hemos escuchado, pero que vale la pena arreglar porque fueron así. Si no, alguien tiene que explicarme por qué el Alto Perú no cae al día siguiente de 1810, o por qué en el Virreinato del Perú tiene que llegar a San Martín para que haya una... Todas esas cosas, lo mismo en Nueva Granada, en México, etc. Bien. Esa generación de la independencia hace una cosa verdaderamente extraordinaria, excepcional. No sé si por lo bueno, pero por lo diferente. Y pongo siempre el mismo ejemplo. En 1816, cuando están reunidos los congresales en Tucumán y Rondó pierde la batalla de Sipe-Sipe, Fernando VII en España, enterado de la victoria de su general, Joaquín de la Pezuela, sobre las tropas de las Provincias Unidas, manda a tocar a rebato las campanas del reino, considerando que ha finalizado el proceso revolucionario abierto en 1810. Tenía razones para pensarlo, porque no había en toda América un solo foco rebelde en pie. Y el único que existía, en realidad, eran las provincias desunidas del Río de la Plata. Esa generación, 1816, 9 años después, en 1825, el ciclo termina en la batalla de Ayacucho. Esa generación, la generación de las Provincias Unidas, en soledad de aliados, sin un solo aliado interno y peleado internamente, obra la libertad de un continente. Esto es una cosa única, verdaderamente única. Y si uno se pone a pensar, quizás la anécdota, porque de tanto escucharla en el colegio primario y secundario, seguramente lo tomamos como anécdota. El cruce de los Andes por parte de San Martín es algo superior como hazaña a la de Aníbal o a Napoleón. Con solo considerar que Aníbal pasó por los desfiladeros a Italia con elefantes, intenten cruzar con un elefante por cualquiera de los pasos de aquella época, hoy no se puede, de aquella época en la cordillera. Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Y el segundo dato es, si uno compara el proceso independentista nacido en las Provincias Unidas con el norteamericano, Washington es imposible de entender, y sobre todo su triunfo, si uno no toma conciencia de que detrás de los rebeldes norteamericanos, solamente la mitad, porque la otra mitad, a semejanza de lo que había sucedido en la América Española, cierra filas con el rey Jorge III. La idea de que las colonias norteamericanas se levantan al unísono en contra del rey, es decir, eso, no hay impuestos sin libertades, todo eso es muy lindo, pero la mitad de las colonias cierra fila con Jorge III, como aquí habían cerrado filas con Fernando VII. Pero Washington triunfa teniendo atrás a la mayor coalición anti-inglesa generada en Europa y con el concurso fundamental, decisivo, de la flota francesa. Nosotros no tuvimos ni coalición europea detrás nuestro, al contrario, el Congreso de Viena lo respaldaba Fernando VII, ni mucho menos una flota ni cosa por el estilo. Es un hecho verdaderamente excepcional. Ahora, esa generación que gesta la independencia no puede poner a la nación que se forjaba, que se está naciente, al amparo de la anarquía, la gana la anarquía. El segundo hecho fundamental es Rosas, que es el hombre que salva la integridad territorial. Mi maestro Julio Irasusta siempre decía, no es que hubiese buenos o malos, entre la defensa de la integridad territorial que encarnaba Rosas o la civilización que defendían los unitarios, en el orden de la acción estaba primero la integridad que la civilización, porque sin eso no íbamos a tener país. Y el Alberdi más furibundamente antirrosista, el Alberdi de las bases y del sistema rentístico de la Confederación, es el mismo que dice, el tirano fue tirano, antes lo había defendido, dicho sea de paso, y en sus últimos años también, pero el tirano fue tirano, pero tuvo un mérito enorme, le enseñó a este país a obedecer. Sin esa obediencia y sin ese orden y sin esa integridad, la generación del 80, cuyo desafío es transformar un desierto en un vergel, y lo logran, no lo hubiesen podido conseguir. Esto a lo que me conduce es
que la definición, por lo menos la que me convence a mí, no es necesariamente la que todos, en términos de los estudios respecto de este tema, aceptan, y por supuesto es un tema abierto a debate. A mi juicio, los países, según los momentos, tienen desafíos de muy diferente índole y muestran su mejor perfil, muestran su capacidad de ser actores y actores principales en la historia y no meros espectadores en función de cómo asumen esos desafíos y los resuelven. Y en lo que yo hago hincapié es que el desafío de San Martín, de Porredón, de Belgrano, ¿cuál era? La tasa de mortalidad infantil, la inserción del comercio argentino en el mundo. Si yo sigo enumerando variables económicas, sociales y sanitarias, mueven a risa. El desafío era la independencia, todo lo demás poco importa. Ese proyecto de país generó un hecho excepcional. Ese desafío se cumplió con creces. El desafío de Rosas era el orden, era la defensa de la integridad territorial. ¿Cuál fue el desafío de la generación del 80? Eso que le comía la cabeza a los Alberdi, a los Mitre, a Sarmiento, traducido en el famoso discurso de Chascomús, cómo transformar un desierto, veían el país de alguna manera un desierto, cómo desarrollarlo. Y esa fijación, ese desafío que se cruza, o que cruza en diagonal a esta generación, a la generación llamada del 80, en donde, metámoslo a Mitre, a Alberdi, a Avellaneda, a Wilde, a Roca, a Pellegrini, a muchos, un poco antes, un poco después, se ponen de acuerdo, no pensaban lo mismo, excuso decirlo, Sarmiento y Alberdi vivieron peleando en su vida. Obviamente el grupo católico no pensaba lo mismo que Roca y Eduardo Wilde, pero fuera del hecho de la educación católica o no, por primera vez, quizás porque habían terminado las guerras civiles, gente, insisto, dispara en su pensamiento, coincidieron sobre lo que hoy llamamos políticas de Estado. Punto número 1. La idea de que la Argentina necesitaba brazos, es decir, necesitaba inmigrantes. Alberdi creyó que lo mejor eran los países nórdicos, terminaron viniendo básicamente italianos y españoles, que construyeron un país. En eso, yo creo que Alberdi en eso se equivocó. No necesitábamos suecos y alemanes. El problema de la Argentina posterior no es el hecho de que nacimos hijos de España, ni que pertenecemos al sur y no a las naciones del norte, o que vinieron españoles, italianos y no suecos. Pasa por otro lado. Primero, la inmigración. No estoy diciendo el orden de importancia, digo las políticas de Estado. Segundo, la necesidad de abrirnos al capital extranjero. Tercero, haberse dado cuenta de la complementación natural, asimétrica sin duda, que nos iba a unir por espacio de 50 o 60 años con el Reino Unido. Cuarto, la educación. La educación extendida a lo largo y a lo ancho de la República. Quinto, la necesidad de tener un Estado, cosa que se logra en 1880. Y está de alguna manera asociado a la figura de Julio Argentino Roca. Cuando uno ve los censos, creo que los primeros son del 68, 70, y los compara con los de 1910, o índices, y los de 1940, el salto que pega la Argentina no es un salto solamente económico, desde el punto de vista económico fenomenal, pero también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la sanidad, es decir, desde el punto de vista educacional. El modelo de esa generación, por llamarlo de alguna manera, es un modelo dicho en clave alberdiana, la Argentina, la república posible, una república
ahí está llena de libertades para comerciar, para educarse, para adorar al Dios que uno quería, pero muy restricta, muy restringida, muy cerrada en términos políticos. El Partido Radical, el Partido Socialista, nunca hubiese podido llegar a la presidencia. Ahora, cuando con base en la ley Sáenz Peña por primera vez llega un partido que no pertenecía al régimen falaz y descreído, como decía Hipólito Yrigoyen, que es el Partido Radical, obviamente hay un cambio fundamental en términos institucionales por efecto de que por primera vez hubo voto universal. Bien. Ahora, Hipólito Yrigoyen, que yo sepa, no cambia el modelo económico. No se le hubiese ocurrido. El régimen era falaz y descreído por la restricción al sufragio, pero no por las bases liminares, por los sillares sobre los cuales esa Argentina económica había crecido. Quiere decir que el modelo funciona y sufre, a mi juicio, cuatro cimbronazos que demuestran su fortaleza dentro de todo. Uno, la primera crisis, 1890, la crisis financiera de 1890. En 1892 el país había vuelto a crecer, de la mano de, yo diría, de dos timoneles excepcionales como Roque y Carlos Pellegrini, pero que excedían con creces. Ahí había una clase dirigente de notables, y al mismo tiempo había una sociedad que obra la Argentina, que vuelvo a repetir, llega a 1940 en la situación que acabo de describir, producto de algo en lo cual todos creían, la cultura del esfuerzo. Si yo tuviese que definir, y ese es el punto de quiebre que encuentro en este libro que acabo de publicar, si ustedes me dijesen ¿qué determina la Argentina del apogeo y cuál es la Argentina del subdesarrollo sustentable? La cultura. La primera, la cultura del esfuerzo. La segunda, la cultura de la demanda. Célebre frase de Eva Perón. No vengo a hacer antiperonismo, no viene al caso, y además en la decadencia argentina no se restringe al peronismo, ni mucho menos. Pero hay una frase de Eva Perón que refleja la cultura de la demanda. Para cada reclamo una ley. Eso se fue deteriorando en el tiempo y hoy es que el Estado me brinde un plan y que el Estado me dé educación, que me dé un subsidio, etcétera, etcétera, etcétera. La cultura del esfuerzo. El napolitano o el sevillano, por llamarlo de alguna manera, que vinieron acá en el segundo flujo inmigratorio más grande del mundo después de los Estados Unidos, generan o ayudan a generar, en consonancia con esa clase notable dirigente, pero con el concurso de la sociedad civil, porque con una clase dirigente notable, con una sociedad que no crea la cultura del esfuerzo, no se puede hacer nada. Generan la mayor movilidad social conocida en el mundo después de los Estados Unidos, reflejada en esa frase, que obviamente no tiene nada de peyorativo, mi hijo el doctor. Pregunta a ver si mi hijo el doctor podía hacer eso extensivo a, en esa época, 1880, 1900, 1910, 1920, en Italia, o en España, o en Portugal, o en Perú. No estoy desmereciendo a nadie, no estoy desmereciendo porque muchos de esos países hoy han demostrado ser mucho más capaces que el nuestro. Pero en aquel momento, lo que generó esa sociedad fue una movilidad social impresionante. Cuando uno toma todos esos puntos, se da cuenta por qué fue capaz de sobrellevar con éxito 4 grandes desafíos. La crisis de 1890, uno. La forma en que obra la transición entre un régimen de notables oligárquico sin repechar el término de ninguna componente peyorativa, como gobierno de los pocos, si quieren, aristocrático. La transición obrada entre el régimen conservador políticamente restricto a un régimen de sufragio universal se hace sin megua del crecimiento.
ni de las instituciones, ni de la cultura del esfuerzo. Segundo gran desafío. Tercero, la Argentina es un país exportador, por lo tanto depende básicamente del comercio mundial. En toda guerra, y sobre todo en una guerra mundial, una de las primeras cosas que se hacen es se cierra el comercio, las economías se vuelven autárquicas. Sufren mucho más los países que dependen de su comercio exterior. La Argentina es uno de los primeros países que, terminada la Primera Guerra Mundial en 1919, vuelve a crecer. Y otro tanto sucede después de la crisis capitalista de 1929, la mayor crisis que ha sufrido el capitalismo en su historia. Pablo Gerchunov y Lucas Liach cuentan en su libro Historia Económica Argentina que la Argentina en 1935 es el segundo país con mayor crecimiento en el mundo después de la crisis de 1929. Uno podría decir, le podemos encontrar el pelo en la sopa, seguro, pero alguien tendría que responder si tamaña cantidad de desafíos asumidos y resueltos con éxito en 130 años puede ser otra cosa más que la demostración de un fenomenal éxito colectivo. ¿Por qué eso se transforma en lo que, tomando prestada de un amigo y muy buen economista santiagueño, Santiago del Estero, Castor López, el término subdesarrollo sustentable? Me parece una genialidad. Porque la idea es que todos pensamos en lo sustentable, que sea la ecología sustentable, las empresas sustentables, el desarrollo sustentable. No, el subdesarrollo también puede ser sustentable. Y la demostración más cabal de que eso es así es la Argentina. Hace 80 años que pasamos de ser un país desarrollado a un país subdesarrollado. Esa es la excepcionalidad. De ningún otro país en el mundo se puede decir algo así, que habiendo llegado a niveles de desarrollo semejantes a los de la Argentina de mediados de la década del 40, hoy estemos en la situación que nos encontramos. Pasamos del desarrollo a un país en vías de subdesarrollo. De ser un país en vías de subdesarrollo, después pasamos al subdesarrollo. Y del subdesarrollo nos transformamos en subdesarrollo sustentable. ¿Cuándo se da eso? Obviamente hay distintas versiones, a mi juicio tan legítimas unas como otras. No hay una sola respuesta, como generalmente no hay respuestas unívocas a fenómenos de esta naturaleza en los estudios de ciencias sociales. Hay, abuelo de pájaro, digo, hay quienes piensan que la Argentina comienza a decrecer en 1919, 1914-1919, a resultas del cimbronazo que sufre por efecto de las consecuencias que tiene la Primera Guerra Mundial. Es cierto que el crecimiento económico nunca va a ser el mismo de 1880 a 1910, pero partiendo de cero, el crecimiento argentino fue fenomenal. Era lógico que después de 40 años no fuese lo mismo que los primeros 10 años, pero lo cierto es que la Argentina se recupera. Hay quien piensa que el comienzo de los males argentinos es 1930 y lo asocia al hecho de haber quebrado la incipiente democracia producto de la revolución del 6 de septiembre de 1930. Yo siempre repito lo mismo, como no me importa ser políticamente correcto y además creo que no estoy diciendo algo falso, ni dejo traslucir una ideología, porque no hay un principio ideológico en lo que voy a decir. La idea que el desarrollo puede ser solamente desarrollo en consonancia con una democracia es falso. Hay democracias muy exitosas y hay democracias que son un desastre. Mejor ejemplo, la Argentina de 1983 a la fecha. Fíjense lo que hizo la democracia. Un desastre. Hubo otros que también fueron desastres. Esto no quiere decir que sean mejores los gobiernos autocráticos. Lo que quiere decir es que la idea, así como la idea, voy a tomar las palabras de Alfonsín, pero no la Constitución, con la democracia se cura, se ubica, se crece. No, es mentira. A veces sí y a veces no. De forma tal que pensar que la Argentina, el quiebre es 1930 porque se cruzó en el camino de Hipólito Yrigoyen, el gobierno radical, un gobierno militar que clausura el incipiente proyecto democrático, a mí no me dice nada. La Argentina sigue creciendo desde todo punto de vista y resuelve la crisis de 1929 de manera realmente notable. Ahora, si yo tengo que dar mi opinión, insisto, ni mejor ni peor que otras, es una opinión, para mí hay un quiebre en función de un
primer momento muy desgraciado y muy curioso al mismo tiempo, generado por lo que se llama el gobierno de la concordancia. Está Castillo, Ramón Castillo, como presidente. El gobierno es un gobierno básicamente de conservadores, radicales antipersonalistas, socialistas independientes. Eso forma el núcleo duro en mayor o menor medida y con mayor o menor peso. Obviamente el socialismo independiente es mucho menos que el radicalismo antipersonalista y las facciones conservadoras de todo el país. Nunca hubo un partido conservador, hubo conservadorismos a lo largo y ancho de la República. Ese gobierno, que nadie puede calificar de filonazi, ni de profascista, ni de anti-inglés, ni visceralmente tampoco de anti-yanqui, no entiende una cosa que Federico Pinedo y Raúl Prebisch entienden perfectamente bien. Y entienden dos cosas. Una, que el ciclo inglés está terminado. Por lo tanto, el astro no ascendente, el rey Sol ya es Estados Unidos, y lo que Estados Unidos exige en ese momento es salir de la neutralidad y transformarse en un país beligerante. Y el segundo dato, y Federico Pinedo lo grafica con una rueda grande, una rueda mayor y una rueda menor. La rueda mayor va a seguir siendo por unos años más el sector primario de la economía. La Argentina ya era un país industrial en términos de la América española importante. Creo que el PBI industrial de la República Argentina, creo no decir un disparate, era superior al de todo Sudamérica. Ahora, claro, no era comparable al de Estados Unidos, Inglaterra o Alemania en ese momento, pero iba a depender de tecnología de punta, de importaciones que necesitaba de insumos, etcétera, etcétera, y para eso requería el auxilio. Ser socios, aunque íbamos a competir en términos, lo que no habíamos hecho con Inglaterra. Inglaterra nos vendía productos manufacturados y la Argentina le exportaba productos primarios. En el sector primario íbamos a ser competitivos con los Estados Unidos, pero había razón para pensar que no podíamos ser aliados y en algunas cosas socios.